Muy bien, Dios les bendiga. Mi tema para hoy es las batallas espirituales que libramos todos los días. Salmo capítulo 18, versículo 34, un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Dice, ¿quién adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce? Acá la palabra clave es entensar. Entensar significa, ¿no es cierto?, agarrar la piola del arco y estirarla. Eso es entensar. Después se tensa. Cuando está ya dura, se tensa. Entensar significa eso. El arco de bronce es un arco, ¿no es cierto?, que tenía mucha potencia, pero que era muy difícil, ¿no es cierto?, de entensar. ¿Por qué? Porque era de bronce, no era un palo cualquiera, sino que era de bronce. De hecho que esto requiere esfuerzo. Y obviamente, cuando hablamos de esfuerzo, tenemos que hablar en el plano espiritual, ¿no es cierto?, de cosas que quizás a la carne no le gusta, pero que a Dios le interesa que vos empieces a practicar. ¿Ok? Entonces, hay varias clases de lucha espiritual, de guerras espirituales en nuestra vida. Muchas. Pero todas de ellas requieren de esfuerzo. Todas. Y cada una de ellas requiere de esfuerzo. El esfuerzo que nosotros le ponemos cuando de repente nos levantamos a la mañana para orar o para ayunar, o cuando de repente, tenemos que predicar a alguien que está enfermo o a alguien que necesita en la calle, ¿no es cierto? Sería muy fácil, ¿no?, predicarle, dejar que me quedo tranquilo en casa viendo la tele y ya está todo bien. Pero se requiere de esfuerzo, realmente requiere de esfuerzo y de negación. Y esto nos ayuda a entender lo que es el mundo espiritual, el sacrificio. Todo lo que es el mundo espiritual y el reino de Dios requiere sacrificio. La Biblia habla de sacrificio en todos los libros, desde Génesis a Apocalipsis habla de sacrificio. No el sacrificio para ganar, ¿no es cierto?, el reino de Dios, porque eso es imposible, sino el sacrificio para negarnos a nosotros mismos, para desarrollar la fe, para empezar a entender que tenemos un armamento poderoso, ¿no es cierto?, que obviamente a través de la fe nosotros podemos vencer, ya sea enfermedad o cualquier problema, no aquellos problemas que vos trajiste a tu vida. Muchas veces decimos, Señor, yo tengo poder para que mis deudas sean canceladas. Guarda con eso. No se te van a cancelar las deudas. Eso desde ya te lo aseguro. No se te van a cancelar las deudas. Porque es algo que contrajiste vos. Y es una responsabilidad que tenés que tener, ¿no es cierto?, de pagarlas. Y obviamente, ¿no es cierto?, esto está mal pedido. Tenemos que empezar a aprender a pedir bien al Señor. Señor, dame para que yo pueda pagar la deuda y para que también dé testimonio de que soy una persona cumplidora. Como cualquier cristiano tendría que ser así, ¿no? ¿Ok? Entonces, obviamente esto requiere de esfuerzo. Pero, entrando a la época de apostasía, estamos en esa época. Y le voy a explicar por qué. Porque siempre hubo apóstatas, ¿no es cierto? Pero nunca una manifestación de apostasía como hoy en día. Y fueron creciendo en números las batallas. Y en estos últimos tiempos se fue acrecentando. Si miramos un poquito la historia, nos vamos a dar cuenta y cotejamos la Biblia, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 21. Bueno, de hecho que guerras, primera, segunda, cuando habla de guerra, está hablando de guerras significativas que involucró todo el mundo. De la primera, la segunda guerra mundial, hubieron muchas guerras en el mundo durante toda la historia de la humanidad, por supuesto, pero nunca tan significativa como la primera y la segunda guerra mundial. En la primera se descubrió el gas mostaza, en la primera los lanzallamas, ¿no es cierto?, que quemaban a la gente, las bombas de fósforo, que eran algo tremendas, ¿no es cierto?, obviamente cuando te alcanzan, ¿no es cierto?, te quema hasta el hueso. Esto es tremendo y es algo que no proviene de Dios, por supuesto que no. Sin embargo, el ser humano, influenciado por el enemigo, obviamente quiso
hacer un poco la de Dios y tomar la justicia por sus propias cuentas. Y esto resultó en graves consecuencias. Y obviamente, guerras, ¿no es cierto?, desastres ecológicos, señales en el cielo, todas estas cosas nos habla precisamente de una época sin precedentes, una época sin precedentes. No hay precedente histórico para esto, ¿ok? Podemos dar un precedente en cuanto a una explosión demográfica en Génesis capítulo 6, donde nos habla precisamente del diluvio, pero eso es otro tema y acá no involucra la apostasía. Y sin embargo, en esta época sí. Debemos aclarar, y esto quiero aclarar bien, ¿por qué se le llama apostasía? Apostasía precisamente se le llama apostasía porque viene a través de la iglesia, No viene fulano, es un apóstata, no tiene a Cristo, no sabe qué religión es, dice tener fe, pero ni ahí está, ¿no es cierto? Y esto ya de por sí, ¿no es cierto?, es una persona que no tiene a Cristo. Pero cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de personas que alguna vez tuvieron a Cristo y que por H o por B motivo, ¿no es cierto?, se desviaron. Esto es apostasía. Ya sea porque practicaron herejía o porque de repente se desvincularon del Señor por otras influencias, pero de hecho, de alguna otra manera es apostasía. Ok, muy bien, entonces, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, hagamos un poquito de exégesis bíblica y nos vamos a dar cuenta de que Pablo le estaba hablando precisamente de algo que estaba aconteciendo en la iglesia en aquel entonces, la persecución, ¿no es cierto?, por Domiciano, emperador Domiciano, en aquella época. Ya Nerón ya había muerto, obviamente, y quedó en su lugar Domiciano. Y de hecho que hizo que persiguiera mucho a la iglesia. Estamos hablando del año 60, 62, después de Cristo aproximadamente. Entonces, claro, la gente decía, bueno, estamos en los últimos tiempos y por ese motivo nos están persiguiendo, esto y lo otro. Entonces, había muchas conjeturas, muchas conclusiones con respecto a esto, rápidas y generales, y obviamente no era lo que estaba sucediendo en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba pasando por un periodo de apostasía. ¿Qué es lo que el periodo de apostasía iba a pasar si recién estaba dando sus primeros pasos? Y obviamente no era eso, ¿no? Entonces por eso Pablo aclara y dice, no vendrá sino antes que venga la apostasía. La apostasía tiene que venir primero, entonces ahí ya es una señal más de la pronta venida de Cristo, y esto es indiscutible. El cuenta kilómetro empieza a retroceder, ¿no es cierto? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Viene el Señor. Y de hecho que esto, ¿no es cierto?, nos tiene que alertar hoy en día. Hablando de las guerras espirituales, la palabra profética nos anuncia que habrá un incremento en las guerras espirituales en estos tiempos. ¿Por qué? Satanás, escuche, Apocalipsis 12:12 habla de eso. Satanás sabe que tiene poco tiempo, entonces tiene que tratar de influenciar la más cantidad de gente posible para llevarse muchos adeptos a un lugar que era precisamente para él, pero por causa de la influencia va a llevar a muchas almas detrás de él, que se llama infierno. Obviamente esto va a suceder y está sucediendo. Las profecías bíblicas muestran un evento del tiempo final y habla de guerra, rumores de guerra, bla, 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 todas estas cosas. Faltado de esto, se agrega algo, un elemento invisible que tiene que ver con las profecías, y son las guerras espirituales. Y son muy pocos los que están preparados para esta clase de guerra. Bueno, podés ver a tu enemigo, agarras un fusil, le pegas un tiro y ya está.
Pero ¿cómo combatir con algo, ¿no es cierto?, que no estás viendo y que utiliza muchos elementos en el cual puedes ser fácilmente engañado? Bueno, hay dos mayores armas utilizadas por Satanás, y quiero que entienda bien en esta mañana, en las guerras espirituales, que es, primero, atiendan bien, y esto es algo muy importante, la rebelión y la mente. Son dos armas poderosísimas, la rebelión y la mente. La batalla contra los demonios de rebelión, es por eso que Satanás no está reinando en el mundo como originalmente había dictaminado Dios, sino porque se rebeló contra Dios y quería ser mayor que Dios, y obviamente quería sentarse en el lugar de Dios, y Dios les bajó los humos, ¿no es cierto?, a la altivez. Y es una cuestión de rebelión. El hombre por naturaleza tiene esa característica de ser rebelde. Pero vamos a ver en esta mañana cómo el enemigo utiliza la rebelión para ponerte en contra de Dios. Dice en Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 12, dice: pero no quisieron escuchar, antes pues volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Envió por el Espíritu, por medio de los profetas. Primero vino, por tanto, la gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ok, muy bien. Entonces, acá podemos decir que tenemos algunas cosas que son fundamentales para que poder entender lo que es la guerra espiritual. Tenemos tres características del espíritu de rebelión. En primer lugar, la primera característica del espíritu de rebelión se manifestó de esta manera. Taparon sus oídos para no oír. Taparon sus oídos para no oír. Hoy en día, si vos no le predicás a la gente lo que le gusta, obviamente no quiere escuchar. Quieren un evangelio fácil, cómodo, que pueda nada más que bendecir sin ningún esfuerzo. Eso es imposible, porque va en contra de lo que es la revelación de la palabra de Dios. En la palabra de Dios no te da falsas expectativas. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús había dicho que teníamos que tomar la cruz para seguirle. Jesús había dicho que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y hay muchos textos bíblicos que apoyan este tema. Y muchas veces queremos hacer caso omiso a la palabra de Dios porque no nos gusta que nos diga la verdad. Claro, la verdad, obviamente, sin ejemplos de otras personas. Podemos decir, si la iglesia está en decadencia, obviamente está en decadencia, porque estamos en época de apostasía, pero yo no tengo por qué andar, ¿no es cierto?, declarando que tal o cual pastor o lo que sea, como muchos hacen, para ganar adeptos en YouTube. Está en pecado o está en herejía, porque eso ya es demasiado, ya es pasarse de la raya. Decir la verdad sin señalar a nadie, ese es el tema. Que la persona pueda identificar su defecto sin que tengas que confrontarlo directamente, sino que sea la palabra la que tiene que confrontar. Es por eso que nadie, ¿no es cierto?,
Está por otro lado los legalistas que no pierden la oportunidad de señalarte con el dedo. Y eso, yo creo que el cristianismo tiene que tener ética. Y lo que tenemos la responsabilidad de enseñar y predicar la palabra de Dios, mucho más todavía. No tenemos por qué andar ofendiendo a los demás o degradando a los demás. Todo lo contrario, todos pertenecemos al mismo cuerpo. Nada más que tenemos distintas funciones y distintas responsabilidades. Pero todos y cada uno de nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Y es responsabilidad nuestra predicar la verdad, le guste o no le guste. Pero hay personas que se acostumbraron a ese tipo de iglesias y obviamente lo primero que hacen es tapar sus oídos para no oír. Lo vemos en los jóvenes, lo vemos en los adolescentes. Vemos que de repente no quieren saber nada de la palabra de Dios. Y esto es muy triste, porque al fin y al postre hacemos inválida el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Es como que, bueno, Jesús, vos decidiste morir, pero no me preguntaste si quería que yo muriera, si querías que murieras o no. Y es muy triste porque depende mucho de nuestra vida. Nos confrontamos todos los días contra ese enemigo que vive engañando nuestras vidas y no queremos escuchar. No queremos escuchar que nuestro destino espiritual depende de nosotros y no depende de Dios. Y queremos a un Dios mágico, maravilloso, que pueda hacer cosas tremendas. Y claro que la hace, pero conforme a su voluntad y conforme a la palabra. Es tremendo y es triste ver eso. La segunda característica es endurecieron el corazón. Pusieron su corazón como diamante. Diamante, la piedra más dura que hay. Y obviamente cuando una persona endurece su corazón, pierde toda sensibilidad. Ya no es más empático con las demás personas. Es apático. Y obviamente es una persona que rechaza rotundamente aquellos que no tienen la misma manera de pensar. Y esto nos habla de endurecimiento del corazón. Nos habla de que aquella persona, si pierde la sensibilidad, ¿cómo va a conocer el amor de Dios? Lo que Dios quiere es que tú puedas ser conquistado por su amor y que puedas funcionar conforme al amor de Dios. Pero si hay un corazón endurecido, obviamente el amor de Dios no puede funcionar. Tercer punto, la tercera característica es no darle importancia a la palabra de Dios. Para no oír la ley ni las palabras que Jehová. Y hoy en día yo lo veo, no tienen interés. No tienen interés de conocer la palabra de Dios y por eso andan así. Andan con muchos problemas, no tienen el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación se transmite a través de la palabra. No, tengo otros problemas primero que solucionar. Mirá, si no tenés gozo, va a ser muy difícil que el Espíritu Santo obre en vos. Y siempre vas a estar apático, vas a estar frío. Siempre vas a estar experimentando problemas tras problemas sin solucionar y buscando la solución en tu propia voluntad. Porque no aprendiste a escuchar la palabra, porque te da igual, porque le das más interés, tenés más interés en solucionar tu problema que en buscar la presencia de Dios y que sea Él el que esté solucionando tu problema. Yo sé que tenemos que ser responsables con nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, nuestra
nuestras deudas y todo eso. Pero ¿acaso podés solucionar algo? ¿Qué tenés que trabajar las 24 horas del día para que podés solucionar tus problemas de deuda? Yo digo esto porque el Espíritu Santo me dice que lo diga. Te vas a esclavizar y no vas a hacer nada. No vas a hacer nada. Quizás vas a solucionar un poco, pero si vos no le vas a dar lugar al primer lugar al Señor, siempre tu vida va a ser apática. Y te vas a dar cuenta porque tu familia a tu alrededor va a estar padeciendo lo mismo que vos vas a padecer, porque son un cuerpo. La familia es un cuerpo como la iglesia. Decimos que la iglesia es un cuerpo. Sí, pero la familia ¿qué? También es un cuerpo. Y muchas veces, ¿no es cierto?, lo que estamos padeciendo por esas guerras, esas luchas espirituales, ¿no es cierto?, conquistan nuestro corazón de una manera tremenda. Y aunque no digamos nada, aunque nos reservemos para no afectar a nadie, le estamos afectando espiritualmente. Y el ambiente que creamos, un ambiente en el cual le abra las puertas al enemigo de par en par y empiezan a haber problemas, enfermedades, dificultades, ¿no es cierto?, problemas espirituales, problemas de atadura, problemas, ¿no es cierto?, de cualquier índole, porque le abrimos, le damos la autoridad al enemigo. Un ejemplo, atiendan bien a esto. Lo tenemos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21. Dice así: si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de sus padres, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedece, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacará ante los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde vive. Y dirá a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitaré el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Y muchas veces no queremos decir esto, porque decimos, no, el Antiguo Testamento es muy sangriento, hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que mejor ni las toco. Sí, yo las toco, pero que estamos en una época totalmente diferente, pero nos habla y está escrita precisamente para decirnos un mensaje, darnos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nos da? La idea central, ¿no es cierto?, es que el que peca muere irreversiblemente. Se le advierte 1, 2 veces. Bueno, pero en el Antiguo Testamento era eso. En el Nuevo Testamento nos da la idea de que Dios aborrece la rebelión. La aborrece. No quiere saber nada con los hijos rebeldes. No quiere saber nada. Y muchas veces te resiste porque estás en un estado de rebelión. Y querés hacer las cosas a tu manera, cuando en realidad no es así. Obviamente no vamos a salir a las calles a decir, este es borracho y contumaz y glotón y es un rebelde y hay que apedrearlo. No, no. No es así. Pero esto nos da la idea de cómo Dios en su ley aborrece la rebelión. Aborrece. Esto demuestra el desprecio que tiene Dios hacia la rebelión. Y es por eso, por ese motivo, por ese mismo motivo, Satanás utiliza la rebelión, porque sabe que Dios aborrece la rebelión. Y la utiliza. Precisamente para hacerle la contra. Para hacerle la contra. Segundo punto, las batallas contra nuestra alma, contra nosotros mismos, contra la mente. Santiago dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No desde vuestras pasiones, las cuales combaten
en vuestros miembros? Preguntas que hace Santiago y que tiene mucho que ver con nuestra confrontación día a día contra las circunstancias que muchas veces el enemigo, a través de la tentación, nos presenta. Si nosotros aprendemos a derrotar al enemigo en nuestra mente primero, entonces estaríamos capacitados para derrotarlo en cualquier batalla. Queremos hacer cosas, queremos, ¿no es cierto? Yo no le tengo miedo al diablo, dijo uno. No sabe lo que dice. No sabe lo que dice. Tener la plena seguridad que si yo no tuviera a Cristo en mi corazón, estaría temblando como una hoja, porque sé cómo es mi enemigo. Entonces, obviamente, debemos estar preparados en nuestra mente y desarrollarnos en la obra del Señor en todos los sentidos, tanto en la parte de la lectura, el estudio, las charlas, las prédicas se da todos los domingos, vuelva a escuchar de vuelta, porque se graban precisamente para eso, no se graban para ganar plata, porque no ganamos plata con eso, sino para crecimiento espiritual. Y esto va a hacer que su mente se fortalezca, su corazón se abra y puedas tener el discernimiento espiritual que necesitas. Muy bien, táctica de Satanás. El ataque espiritual que utiliza precisamente para debilitamiento espiritual. Y eso lo vamos a llamar la distracción. Distracción. Ese es el elemento principal que utiliza el diablo en nuestra mente para sacarnos, desenfocarnos de las cosas de Dios. Distracción. Y obviamente en esto es un tema muy delicado porque no podemos estar continuamente, ¿no es cierto?, las 24 horas orando, las 24 horas leyendo la Biblia, las 24 horas... No. Dios te deja vivir tu vida, por supuesto, pero cuando ya le das más importancia a otras cosas que a tu responsabilidad delante de Dios, cuando vos le das más importancia que la oración, cuando vos le das más importancia que a otras cosas que el ayuno, cuando vos le das más importancia, ¿no es cierto?, el hecho de pasar a otras personas una palabra de aliento, entonces ahí es preocupante, ahí es preocupante. Ahí es cuando nosotros tenemos que preocuparnos. La distracción. Dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. 2 al 2, sí. Capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Podemos hablar de eso. Distracción. Nos habla precisamente de no dejarnos mover fácilmente de nuestra fe y nuestra responsabilidad delante de Dios. Es por eso que muchos están enfermos espiritualmente hablando, débiles, ¿no es cierto? Yo tengo batallas todos los días, y todos los días libro batallas, y todos los días le pido al Señor que me ayude a hacer su voluntad. Cosa que cada uno de nosotros tendríamos que hacer. De las batallas no te vas a librar, de los desánimos, pero siempre va a haber algo que te dice, vos podés, dale, levántate. No podés estar así, tenés que ser una persona totalmente diferente. Agarra la fuerza, yo te doy
lo que necesitas. Yo te voy a ayudar. Pero si vos no te ayudas a vos mismo, va a ser muy difícil que yo te empuje. No hay peor cosa para el Espíritu Santo que una persona que pretenda, ¿no es cierto?, la ayuda de Él sin que Él pueda poner nada a cambio. Por lo menos se tendría que parar y moverse. Por lo menos se tendría que animar de alguna manera. Es lo que espera el Señor, que con la acción venga la reacción de Dios. Y la distracción hace que nuestra mente, ¿no es cierto?, se desprenda del cauce del Espíritu Santo. Cuando le damos más oportunidad al celular que a la Biblia. Eso es una realidad. No, yo no quiero escuchar eso. Bueno, no lo escuches. Pero va a llegar el día en que tengas que enfrentarte delante de Dios. Cuando le da más oportunidad al hablar de otra persona antes que compartir la palabra. Son cosas que el enemigo utiliza precisamente para distraerte, para sacarte del foco. Entonces tenemos las consecuencias y después le echamos la culpa a Dios. Dios, ¿por qué permitiste esto? Yo no lo permití, vos lo permitiste. Otro elemento, la seducción espiritual. Estoy hablando de la batalla acá en el alma, en la mente. Bien, Judas capítulo 1, versículo 19. Estos son los que causan división, los sensuales que no tienen el espíritu. La sensualidad o seducción es sinónimo de engaño. ¿Cuántas personas, no es cierto, se hace la víctima, el chichara, acá enfrente, predicando la palabra para tener, no es cierto, el apoyo de las personas? Yo no necesito tu apoyo. No lo necesito. Yo necesito el apoyo espiritual, sí, pero el apoyo en cuanto a lo que es numérico, en cuanto a lo que es material. Dios sabe lo que necesito. Quiero que entiendas eso, porque muchas veces el que predica, ¿no es cierto?, quiere el apoyo de las demás personas. Quieren que les palmee la espalda diciendo qué buena predicación, qué lindo que estuviste, qué bueno, mirá, te doy una ofrenda aparte. Sin embargo, no vinimos para eso. No estamos para lucrar ni tampoco para adquirir fama. Me importa un pepino la fama. Siempre digo eso y lo voy a volver a decir. Porque la fama no me va a llevar al cielo. Entonces la seducción hace que aquella persona quiera, ¿no es cierto?, fama, riqueza, y llevan a los errores a las demás personas, y cuando esas personas se dan cuenta no quieren saber nada, ni siquiera que le predique las palabras de Dios, porque eso es lo que el enemigo quiere, que la persona se cierre, apartarlos de la verdad. ¿Cómo puedo resistir el ataque del enemigo? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y cuando hablamos de santidad, muchos tienen un concepto muy religioso de lo que es la santidad. Y no es así. No es así. El hecho de que no estar con el mundo, de no caminar en los conceptos del mundo, de tratar de oponerse a nuestra propia voluntad para darle más espacio a la voluntad de Dios, eso es santidad. Y tienen un concepto muy equivocado y muy temporal, porque se creen que santidad es caminar de acá a Cacupé. Se creen que santidad es, no sé, tienen un concepto muy errado. Y es por culpa de aquellos que le predican. Muy bien. El deber de todo cristiano inteligente es limpiarse, practicar la oración,
diaria y el devocional. Dos cosas fundamentales. En forma particular, ore al Señor, ore y más ore. La oración cambia al que ora. Primer punto. Segundo, el devocional te sirve para fortalecerte espiritualmente. Cuando vos haces un devocional, agarras una palabra, ¿no es cierto?, le pedís al Espíritu Santo, lleva tu Biblia, lleva una hoja, lleva un papel, tomate tu tiempo, ¿no es cierto? Decís, bueno, yo me voy a dedicar una hora de las 24, una hora. Y ahí estás, haciendo algo que te puede fortalecer. Y que podés resistir al enemigo, y el enemigo va a huir de vos. Segundo, descontaminar nuestra alma de maldiciones. Esto se logra aprendiendo a escuchar cosas positivas. Eso se logra así. Cuando vos le das trascendencia a las cosas negativas, y estoy hablando de gente que son nocivas muchas veces porque son chismosos, y te cuentan, lo único que te cuentan son problemas, pero no problemas personales, sino problemas de otras personas. Entonces vos lo que tenés que hacer es hacer un paso a un costado. No permitas que esos pensamientos invadan tu corazón de tal manera que te fríen, porque después de eso no vas a tener ni ganas de orar. Tercero, romper con toda posible atadura que impida su comunión con Jesús en su vida. Todo compromiso es una atadura, eso es indiscutible, sea bueno o sea malo. Así que debemos pensar bien. La misma palabra religión viene del latín religare, que significa atar, ligar. Atar, ligar. Así que todo compromiso que vos tengas, ¿no es cierto?, te ata. En tu trabajo estás atado a tu trabajo. Porque vos no podés decir, no, voy a ir a la hora que a mí se me antoja. No tenés que cumplir un horario. Estamos atados. Esto sería una especie de religión. ¿Ok? Pero hay ataduras, ¿no es cierto?, que ya no tienen más nada que ver con la responsabilidad que vos tengas, sino más bien es por la relación que vos tengas. Y si esa atadura, ¿no es cierto?, te aparta de relacionarte con el Espíritu Santo o con el Señor, entonces es malo. Es malo. Mantener las puertas cerradas es nuestra responsabilidad contra la seducción del diablo. Y saber cuándo le abrimos las puertas a las cosas de Dios. Es por eso que Pablo nos habla precisamente, ni le deis lugar al diablo, Efesios capítulo 4, versículo 27, con el propósito de hacerles entender a la gente que son ellos los que les permiten, no es Dios. El creyente responsable, yo he conocido personas que le echaron la culpa al diablo cuando en realidad son ellos los que le dan lugar al diablo para que actúe. Yo he conocido personas que me han dicho, tengo una lucha tremenda, pastor, tengo una lucha tremenda. No voy a hablar de quién es, cuándo es, pero dije una sola cosa, le dije. Entonces tenés muchos frutos, entonces predicás mucho la palabra, entonces orás mucho por los enfermos, entonces has visto muchos milagros. No, pastor. Entonces le diste lugar al diablo. Debemos saber que en el mundo espiritual se rige por lo que conocemos como régimen de derecho.
Es decir, que la intervención de las huestes de maldad en tu vida son debidas a los derechos legales que le das al enemigo. No hay otra manera, no hay otra forma. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando, esto es básico, pero es algo que se debe practicar. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta. Acá hay un principio muy hermoso y yo le voy a decir. Y alcanzará misericordia. En primer lugar, ¿cómo voy a confesar mi pecado? Y si yo hice algo que está mal, ¿cómo voy a confesar mi pecado? Entonces no lo hubiera hecho. Le fue infiel a mi esposa. ¿Y cómo le voy a decir a mi esposa que le fui infiel? Me va a echar de mi casa. Entonces no lo sé, no seas infiel. Ese es el principio. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Entonces, el que confiesa sus pecados, el que tiene valor para confesar sus pecados, porque está verdaderamente arrepentido y quiere librarse de ello, no importa las consecuencias, porque se la merece, entonces lo hace, creyendo, pero después alcanza misericordia. Pero el que está por cometer un pecado, piensa en esto, que algún día lo va a tener que confesar. Y si lo confiesa, qué vergüenza. ¿Qué consecuencia voy a tener? Entonces, más vale, no lo hago. Así debemos intensar, como dijo David, nuestra vida espiritual, esforzándonos. De esta manera alcanzaremos la gracia de Dios.